Pues no cabe duda que a día de hoy, aunque las gentes dicen muchas cosas, pues la actividad física es fundamental. No hay nadie en su sano juicio que a día de hoy pueda decirnos que la actividad física no es buena. Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense, Valladolid, Zamora. Soy Tomás Aguiar. La Fundación Caja Rural patrocinó con el Hospital Recoletas Zamora la jornada de riesgo cardiovascular en el deporte que forma parte de los foros de salud de la opinión El Correo de Zamora. La cita tuvo lugar en el campus Viriato y en ella participaron el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Recoletas Zamora, José Luis Santos, el fisioterapeuta y profesor de la Escuela de Enfermería de Zamora, Alberto Fidalgo, y Javier Pérez, preparador físico y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. En su ponencia, José Luis Santos se refiere al deporte y la cardiología. ¿Qué nos interesa? Voy a elaborar mi charla en 4 aspectos básicamente. Por un lado, ¿qué nos importa desde el punto de vista cardiológico el deporte? En segundo lugar, ¿qué diferencias existe en la posibilidad de tener un evento negativo en deportistas y no en deportistas? ¿Qué posibilidades, cuáles son las causas de muerte súbita y qué podemos hacer para prevenir la muerte súbita? Bueno, pues en principio vamos a empezar con qué importancia tiene para nosotros, qué importancia tiene para nosotros el deporte. Bueno, pues probablemente todo empezó en el año 490, más o menos, antes de Cristo, en la batalla de Maratón, con ese señor que está intentando representarse ahí, que es Filipides, que fue la primera persona que en principio, después de correr una distancia bastante importante, unos dicen que fue 40 y tantos kilómetros, otros dicen que fue hasta Esparta, ya serían en torno a 500, pues nada más llegar y terminar la carrera cayó derrengado. ¿Fue por el corazón? ¿Fue por otro problema? No se sabe, pero a partir de ahí los cardiólogos nos empezamos a interesar por el problema de la muerte súbita y del deporte en relación con el corazón. ¿Y a nosotros qué nos importa? Pues no nos importa como cardiólogos en el 95% de los casos el que alguien gane una carrera. Pues nada, como humanos nos sentiremos prendados de su capacidad, de la gesta que ha logrado, pero eso como cardiólogos realmente no nos interesa. ¿Qué nos interesa como cardiólogos? Pues como cardiólogos nos interesa esto, intentar evitar la muerte súbita en todo lo que podamos. No, la muerte súbita en este caso en el deporte, que luego, como veremos, probablemente no es una entidad muy importante. Nos interesa evitar la muerte súbita tanto en deportistas como en gente normal. Y esto, para finalizar, es un señor que supongo que algunos lo conoceréis, que os gusta el deporte, se llama Espiridón Luis, es uno de tantos personas que practican deporte, que ha corrido maratones y que se murió de viejo. No se murió haciendo ejercicio en absoluto. Y este señor es el que ganó la primera maratón en 1890, las primeras Olimpiadas de 1896, y el único griego que lo consiguió. Y bueno, pues nada más, es un pequeño homenaje a alguien que ha corrido maratón, el primero que ganó dicha carrera, y además, pues es un ejemplo de que se murió por otra causa completamente diferente y no por pasarse toda la vida corriendo maratones. Bueno, ¿qué entendemos por muerte súbita? Pues bueno, por muerte súbita entendemos aquella que aparece de forma inesperada, por causa natural, no traumática ni violenta y en un corto periodo de tiempo. Eso es lo que entendemos por muerte súbita. ¿Y qué interés tiene eso en la vida normal? Pues bueno, como veis ahí, eso es la muerte súbita en la población general. Según la OMS, la mortalidad por muerte súbita cardíaca en la primera hora varía entre 19 y 159 por 100.000 habitantes en varones. Si vemos otras estadísticas, aproximadamente el 12,5% de las defunciones que se producen en el mundo son por muerte súbita. Y si consideramos que la muerte súbita no es en la primera hora, sino en las 24 horas después del evento, tenemos que hasta el 32% de las muertes tienen que ver con la muerte súbita. Y detrás de la muerte súbita, en torno al 80-85% de las muertes, está detrás el corazón. Eso en la población en general, es decir, es una entidad súper frecuente. A los cardiólogos nos preocupa mucho la muerte súbita porque es una muerte no esperada, en gente además a veces joven, y que tenemos que intentar evitar por todos los medios que eso suceda. ¿Qué pasa en el deporte? Pues eso es un mensaje fundamental. La incidencia de muerte súbita en deportistas es muy baja.
Tan baja que, como veis ahí, entre los 25 millones de deportistas de competición que existen en los Estados Unidos, solamente ocurre de 1 a 5 casos de muerte súbita por millón y año. Y antes estábamos viendo que en la población general hasta el 30% de la población muere de muerte súbita. Primer mensaje: hacer deporte no tiene relación con muerte súbita. Sí que es verdad... Esto no me lo he sabido poner bien. Bueno, sí que es verdad que el deporte puede tener algunas connotaciones que pueden favorecer que personas que previamente ya tienen una alteración cardiológica tengan un evento como puede ser la muerte súbita, porque al hacer deporte pues se puede favorecer una serie de mecanismos que favorecen alteraciones en la tensión o producción de arritmias, pero siempre en pacientes que previamente ya tienen una alteración cardiológica. Nadie se muere por hacer deporte sin previamente tener el corazón mal. Hay que tener una patología previa y en algunos casos el hacer deporte puede favorecer el que esa patología dé la cara. Entonces, si tenemos en cuenta que el deporte puede en algunos casos favorecer la aparición de muerte súbita en pacientes que tenían previamente una patología, ¿qué podemos decir a día de hoy del deporte? Bueno, pues las últimas guías del 2016 acerca de actividad física y de prevención cardiovascular dicen que la actividad física regular es el pilar de la prevención cardiovascular. Es decir, si alguien quiere tener una larga vida y no tener problemas cardíacos, probablemente debe de hacer actividad física. Y disminuye la mortalidad por cualquier causa. Además, la actividad física mejora el estado de forma y mejora la salud mental, y hay que estimular a las personas sedentarias a iniciar una actividad física en principio aeróbica y de intensidad ligera. Claro, tampoco puede alguien empezar a los 50 años, pues empezar a hacer una actividad física intensa porque le puede pasar alguna cosa, no por el corazón, sino simplemente a lo mejor tiene un trastorno iónico, un colapso, un problema respiratorio, un embolismo cerebral o alguna otra cosa que tampoco tenga que ver mucho con el corazón, pero hay que tener un poco de cuidado. Como veis ahí, la actividad física reduce el riesgo de muchos problemas adversos de salud y además favorece que no aparezcan otra serie de factores de riesgo cardiovascular, como puede ser la hipercolesterolemia, la hipertensión y este tipo de situaciones. Ahí están unas recomendaciones de las últimas guías de prevención cardiovascular, en la que dice que todo el mundo debería de practicar deporte. Bien, más o menos 150 minutos a la semana en una actividad física de intensidad moderada o 75 minutos de una actividad intensa. Y aquí es interesante... a ver qué me ha pasado. Bueno, pues eso, se debe considerar la evaluación clínica, incluida una prueba de esfuerzo, en las personas sedentarias con factores de riesgo cardiovascular que pretenden iniciar una actividad física intensa, porque luego después ya hablaremos acerca de qué pruebas o qué reconocimientos hay que hacer en un paciente que va a empezar a hacer ejercicio. Ahí tenéis un poco cuáles son las actividades y las actividades físicas, intensa, poco intensa. Las menos intensas, evidentemente, es andar, que probablemente sea la mejor actividad. Andar, bicicleta estática, eso ya es un poco más intenso, pero poco. Y luego las máximas intensidades, como puede ser correr, bicicleta estática en zonas importantes, ciclismo, fútbol, ese tipo de cosas que luego yo creo que después os hablarán más detenidamente. Tan importante es hacer deporte, actividad física, que en pacientes que ya están diagnosticados de una cardiopatía isquémica, que han tenido un infarto, que tienen una cardiopatía isquémica, una angina, el hacer deporte disminuye la mortalidad en un 34%. ¿Veis ahí? Pues cesar de fumar disminuye en un 48% la mortalidad, el tener un control de la presión en un 50%, disminuir el colesterol en 40 y tantos, pero hacer actividad física también disminuye en un 35%. Es decir, la actividad física no solo es buena para personas sanas, sino que incluso es buena para personas que previamente ya han tenido una patología cardiológica. Bueno, pues una vez visto esto, que la actividad física es correcta, que es más habitual la muerte súbita en personas normales que no practican deporte que en las que practican deporte, vamos a repasar un poco cuáles son las causas de muerte súbita. Las causas de muerte súbita, esto es una tabla que hace la referencia a las patologías que producen muerte súbita en personas normales.
La más frecuente es la cardiopatía isquémica, es decir, los infartos o las anginas. Eso es lo más importante. Y en segundo lugar está entidades que se llaman miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada y unas miocarditis. Esas son básicamente las 4 más importantes. Y en cuanto a ahí tenéis, ahora vamos a ver cuáles son las causas de muerte súbita más frecuentes en personas que realizan actividad deportiva. Y en las personas que realizan actividad deportiva hay que hacer una diferenciación bien clara por la edad. Es diferente de que se muere alguien haciendo deporte por debajo de 35 años que de que se muere alguien haciendo deporte por encima de 35 años. Por debajo de 35 años, ahí tenéis dos series americanas en las cuales la más frecuente es la miocardiopatía hipertrófica. Luego hablaremos un poquito, unas breves pinceladas, sobre qué es la miocardiopatía hipertrófica. Esta es una serie europea hecha por los italianos, que son los que están más desarrollados en el aspecto deportivo en Europa y que probablemente son los más estrictos. Hace que para empezar a hacer deporte haya que hacer un reconocimiento mucho más exhaustivo y en este caso llama la atención que la causa más frecuente es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Eso probablemente está en relación porque, al ser muy exhaustivos los italianos, a todo el mundo prácticamente que va a hacer deporte le hacen un ecocardiograma. Y en el ecocardiograma se diagnostica la miocardiopatía hipertrófica y a esas personas ya no les dejan hacer deporte. Con lo cual no se mueren de miocardiopatía hipertrófica, sino que se mueren de otra cosa, que es la displasia, que es un poco más difícil de diagnosticar. Y en los mayores de 35 años, ¿cuál es la causa más frecuente de mortalidad relacionada con el deporte? Pues sin ninguna duda la cardiopatía isquémica, es decir, el infarto de miocardio o la angina estable. Es importante resaltar que en los estudios de hace ya más de 30 o 40 años, el ejercicio físico parece ejercer un efecto protector para el desarrollo de un evento coronario, de tal manera que la gente que practica deporte tiene un 40% menos de posibilidades de tener un infarto. Es decir, no cabe ninguna duda de que protege y evita el tener un problema. Pero también es cierto que de la gente que tiene un infarto, que ha tenido una carrera, que ha hecho una carrera de larga intensidad y tal, pues es más probable que tenga un infarto en torno a un 4 o a un 6%. Es decir, probablemente no cabe ninguna duda de que es beneficioso, pero probablemente hay que tener algo de cuidado para intentar evitar que en algunos casos se pueda producir una muerte. Bueno, y vamos a repasar ahora un poco lo que hemos dicho antes de cuáles son las causas de muerte súbita y qué podemos hacer para prevenirlas. Hemos hablado que las 3 causas más importantes de muerte súbita, por encima de 35 años, sin ninguna duda, es la cardiopatía isquémica y por debajo de 35 años es la miocardiopatía hipertrófica y la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Vamos a empezar con la cardiopatía isquémica, que no cabe duda de que es la más importante. Eso que veis ahí intenta representar lo que es una arteria, ¿de acuerdo? ¿Veis ahí? Eso es la luz de la arteria y eso son las paredes de la arteria. Entonces, según va evolucionando la vida, pues van apareciendo lo que llamamos una placa de colesterol, ¿vale? Una placa de ateroma, que es eso amarillo que veis ahí. Va creciendo poco a poco en la pared, como veis ahí, y va obstruyendo la luz. La luz ahí es más pequeña de lo que era ahí. Y aquí se va haciendo más pequeña. En esas 2 etapas en que la placa va creciendo, pero todavía no es muy importante, sí que existe una placa, pero el paciente está asintomático, es decir, no tiene síntomas. En la segunda, después, la placa va creciendo y llega un momento en que se puede producir una angina estable. Una angina estable se refiere a que cuando el paciente está haciendo una vida normal no tiene síntomas, pero cuando hace un esfuerzo y las necesidades de oxígeno del miocardio son más importantes, en ese caso puede que la sangre que llega a las arterias, al corazón, no es suficiente y puede dar lugar a síntomas. Eso es lo que llamamos una angina estable. Y esos síntomas, entre ellos, puede ser una arritmia, que puede ser una arritmia maligna y producir muerte súbita. Es en este momento donde nosotros tenemos que intentar actuar para ser capaces de conseguir ver esos pacientes y decirles pues qué tienen que hacer o que tienen que hacer el deporte con más cuidado. Porque en esto no va a pasar nada. Aunque se haga esfuerzo, la cantidad de sangre que puede pasar por esa luz un poco disminuida es suficiente para que el paciente no tenga nada. Pero en este caso se puede ver comprometida el riego del miocardio, producir arritmias que pueden ser malignas y producir la muerte.
Y esto lo podemos prevenir haciendo algunas pruebas que luego después pasaremos a revisar. Esto es la otra posibilidad que existe en una cardiopatía isquémica, que es, como veis ahí, hay una placa que se ha roto y ha obstruido completamente la luz. ¿Veis? Ahí no hay luz. Eso es lo que nosotros llamamos un infarto de miocardio, ¿de acuerdo? Una obstrucción completa de la luz que se produce por una rotura de una placa que puede ser pequeñita. Esa placa se puede romper, no está dando síntomas y de repente da lugar a un infarto. Eso, a día de hoy, no se puede prevenir. Un infarto de miocardio no tenemos ninguna prueba, ni las más avanzadas, PET o alguna cosa, algún tipo de prueba nuclear, ni nada que pueda prevenir el que sepamos que una placa se va a inestabilizar y se va a romper. ¿Qué tenemos que hacer para evitar eso? Pues probablemente ser muy estrictos con los factores de riesgo. Colesterol, hipertensión y hacer ejercicio. El hacer ejercicio nos va a evitar esto. Entonces, nuestro propósito es intentar actuar en ese momento y ver qué gentes, qué personas pueden tener una placa de ese tipo y le podamos indicar si tienen que hacer un tratamiento, si tienen que hacer el deporte no con tanta intensidad o si tenemos que revascularizarles para que puedan hacer un deporte después. Y eso, como os he dicho antes, son los factores de riesgo fundamentales para evitar la cardiopatía isquémica, básicamente para evitar un infarto. Uno de ellos es la edad. Sobre la edad no podemos jugar. Evidentemente, cuanto más mayores nos vamos haciendo, más riesgo tenemos de tener una cardiopatía isquémica y tener un evento coronario, bien sea una angina estable o bien sea un infarto. Por otro lado, el sexo. El sexo masculino, simplemente por ser hombres, tenemos más riesgo de tener un infarto, sin ninguna duda. Y otros factores de riesgo son la hipertensión, la diabetes y la dislipemia. Todo lo que consigamos que no seamos hipertensos, diabéticos y dislipémicos favorecerá el que no tengamos un evento coronario. Y otro de ellos son los hábitos y el estilo de vida. Y entre ellos está el sedentarismo. El sedentarismo favorece la aparición de cardiopatía isquémica. Y al contrario, el hacer deporte lo hace que no lo tengamos. Y eso, bueno, es lo que os dije antes un poco, la angina estable, que es lo que os dije antes cuando la placa está estabilizada pero no se ha roto, que ahí es donde podemos actuar. ¿Y cómo podemos actuar? Pues probablemente haciendo una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo nos va a decir si un paciente que tiene una placa que en reposo no le está produciendo problemas, le puede producir problemas en esfuerzo y podamos actuar sobre él para evitar que haciendo deporte tenga un problema. Y la otra posibilidad es lo que es el síndrome coronario agudo o lo que es un infarto de miocardio, que se produce por una rotura de una placa de ateroma que puede ser pequeñita, dando lugar a una obstrucción total y dando lugar a un infarto. Eso, a día de hoy, no existe, como dije antes, ninguna prueba que podamos tener para decirle a alguien que va a tener un infarto. Puede hacer un estudio cardiológico completamente normal y 5 minutos después salir por la puerta y tener un infarto. Eso a día de hoy no lo podemos evitar. Simplemente, como os dije antes, pues cuantos menos, es una cuestión de probabilidad. Cuantos menos factores de riesgo tengamos, menos posibilidades de tener un infarto. Cuantos más factores de riesgo tengamos, más posibilidades. Es muy raro que una mujer joven, que no fume, que no sea diabética, que no tenga el colesterol alto y que haga deporte, tenga un infarto. Eso es una cosa anecdótica que estaría publicado probablemente en las revistas más prestigiosas de la cardiología en el mundo. Bueno, y esto es lo que veis, lo que tenemos que intentar ver es si una persona tiene una placa de ateroma y a qué personas tenemos que hacerle alguna prueba para conseguir ver si tiene una placa de ateroma y ponerle tratamiento. ¿Qué es lo más habitual que se puede hacer? Una prueba de esfuerzo. Todos sabéis ahí más o menos, una prueba de esfuerzo con electrocardiograma. No es solamente una prueba de esfuerzo para ver la capacidad funcional, sino para ver cómo se encuentran las arterias coronarias. Es caminar o bien en una cinta, como es eso, o bien en una bicicleta, poner unos electrodos y ver cómo se comporta. Nosotros valoramos la prueba de esfuerzo mediante 2 aspectos. Uno de ellos es la clínica, es decir, si el paciente tiene síntomas, y otro es las alteraciones en el electrocardiograma. Esa es una prueba de esfuerzo positiva porque, tiene ahí unas pequeñas alteraciones en el electro que a nosotros nos hace pensar que el paciente tiene una placa de ateroma que hay que tratar. Hay más posibilidades de ver las arterias coronarias. Esas son las arterias coronarias vistas en un TAC de coronarias. A día de hoy se
se hace bastante de manera habitual, bastante el TAC de coronarias. El TAC, lo que pasa es que no nos va a dar información funcional, es decir, no nos dice si el paciente tiene dolor o no tiene dolor. Esto es otra forma de ver las coronarias, es una coronariografía, como veis ahí, eso es como se ve una coronaria, que es la descendente anterior, y ahí, como veis, que vendría la circunfleja, está tapada. ¿Veis? Eso es una obstrucción de la arteria coronaria. Y aquí también se ve, esto es la arteria circunfleja, esto es la descendente anterior, y esto que sería una rama marginal, como veis, se para ahí y se rellena a través de esta otra. Es una forma también que tenemos nosotros de ver las coronarias. Y eso es otra forma también que tenemos de verlas, es a través de un SPECT, que es una prueba nuclear en la que se ven unas fotos del corazón. Es un corazón completamente normal, como veis ahí, tiene unos colores muy bonitos, entre amarillo y rojo, y eso es un corazón con un infarto. Veis ahí que está como negro. Se hacen fotos en esfuerzo, se hacen fotos en reposo, y tanto en esfuerzo como en reposo está igual de negro. Y eso es lo que correspondería a una angina, que es en esfuerzo el corazón necesita más sangre, no le llega y está casi negro, y al estar en reposo, pues se recupera un poco. Todo eso son formas de ver cómo están las arterias coronarias, de intentar ver si hay placa de ateroma o no. Ahora lo que nos queda por ver, bueno, y eso es un eco de estrés, que también es una forma de ver si el paciente tiene una placa o no tiene una placa. La cuestión que se plantea ahora es a quién tenemos que hacerle una prueba de esfuerzo. ¿Todo el mundo tiene que tener una prueba de esfuerzo? ¿A quién se lo tenemos que hacer? Pues eso es una pregunta muy interesante y es lo que vamos a intentar dilucidar en las próximas diapositivas. Para empezar, hay que tener en cuenta que cuando alguien está sintomático, como es una persona que nos llega a nosotros a decir que quiere empezar a hacer deporte y que qué le podemos hacer, pues evidentemente no tiene síntomas. Y tanto desde 30 a 39 años hasta por encima de 69 años, la posibilidad pretest de que ese paciente tenga algo es baja o muy baja. Y según el teorema de Bayes, en personas en las que la probabilidad pretest es muy baja, la prueba que le podemos hacer puede tener muchos falsos positivos y muchos falsos negativos, con lo cual no es muy adecuado. ¿Qué nos dicen las guías? Pues las guías, aunque no se ve muy bien, pone ahí que antes que nada, eso son lo que cuando nosotros hacemos una estrategia, tanto terapéutica como diagnóstica, como lo que sea, nos basamos en una serie de recomendaciones. La clase 1 es que no cabe ninguna duda de que hay que hacerlo. Es decir, a nadie le cabe ninguna duda que a gente que tiene un infarto hay que ponerle aspirina. Pues eso está clarísimo y hay que hacerlo. Luego tenemos la clase 2. Que la dividimos en clase 2A y clase 2B. La clase 2A es cuando hacemos algo que estamos casi seguros de que es bueno. La clase 2B es cuando hacemos algo que puede que esté bien o puede que esté mal. Y la clase 3 es cuando lo que hacemos no está indicado. Es decir, por ejemplo, pues hacerle un TAC de coronarias a todo el mundo que pasa por ahí. Eso no está indicado en ninguna parte. Bueno, entonces las guías nos recomiendan que en pacientes que van a empezar a hacer deporte y que tienen algún factor de riesgo, valoremos hacerle una prueba de esfuerzo, con indicación 2B, es decir, probablemente está indicado, pero tampoco es necesario hacérselo a todo el mundo. Otras guías, estas son las de pruebas de esfuerzo de deportista, nos dicen que con clase 2A, es decir, probablemente esté indicado, hay que hacerlo a deportistas asintomáticos o a mayores de 35 años y con 2 o más factores de riesgo. Es decir, sería a pacientes de más de 35 años que sean hipertensos o que tengan el colesterol alto. A la gente normal, en principio, no se debería de hacer. Y otras guías, en las que son las indicaciones de la prueba de esfuerzo en adultos sanos, nos dicen con indicación 2B, es decir, se podría hacer aquellos que deseen comenzar a realizar ejercicios físicos, especialmente si eran sedentarios y tienen más de 40 años en hombres y 50 años en mujeres. Una vez que nosotros hemos hecho la prueba de esfuerzo,
o probablemente la prueba de esfuerzo, porque las demás pruebas que os he dicho para ver las coronarias no están claramente indicadas, pues valoramos el riesgo de paciente. Dependiendo de cómo esté, lo valoramos en riesgo alto, riesgo intermedio y riesgo bajo. Si tiene riesgo bajo, no tiene básicamente ninguna mortalidad y puede hacer el tipo de deporte que quiera sin ningún tipo de cuidado especial. Y si tiene riesgo intermedio o riesgo alto, pues valoraremos hacerle alguna intervención, como puede ser tratamiento médico, tratamiento revascularizador, para evitar que el paciente tenga algún evento. Bueno, eso en cuanto a la miocardiopatía, la cardiopatía isquémica. Como antes dijimos, la cardiopatía isquémica en menores de 35 años es extremadamente rara. Entonces tenemos que intentar buscar las dos causas más frecuentes de mortalidad en pacientes por debajo de 35 años. Una de ellas es la miocardiopatía hipertrófica, como os dije antes, que como veis ahí, la incidencia de muerte súbita viene a representar la tercera parte de mortalidad en atletas. Como os digo, fundamentalmente en Estados Unidos, porque aquí en Europa y sobre todo en Italia, en la serie de los italianos, casi no hay muertes por miocardiopatía hipertrófica porque hacen un eco a todo el mundo, cosa que en ningún otro sitio se hace. ¿Qué es la miocardiopatía hipertrófica? Pues la miocardiopatía hipertrófica, eso es un corazón normal, eso son las cavidades, eso es el ventrículo, esos son los ventrículos, y estos son el músculo cardíaco. ¿Veis ahí? Y en la miocardiopatía hipertrófica lo que se produce es que el músculo cardíaco está mucho más grande de lo normal, mucho más gordo. Como veis ahí, lo que son las cavidades, los ventrículos, están muy disminuidos y son mucho más pequeñitos. Y esa zona del miocardio, aparte de ser más gordo, también está desestructurado, lo que da lugar a la producción de arritmias. Y eso hace que se produzca la muerte súbita. Pero como os dije antes, eso produce la muerte súbita en pacientes que hacen esfuerzo y en pacientes que no hacen esfuerzo. Aunque sí que es verdad que en los pacientes que hacen esfuerzo pueden estar un poco más predeterminados a tener un evento maligno. ¿Qué es eso? Eso es lo que produce la miocardiopatía hipertrófica, una arritmia que nosotros llamamos fibrilación ventricular y en la que si no se hace algo se produce la muerte al cabo de unos minutos. ¿Cómo se diagnostica esa patología? Pues esa patología se diagnostica haciendo un electro, pero hay muchas veces en que el electro es normal y habría que hacer básicamente un ecocardiograma. Un ecocardiograma normal en personas en torno a 30-35 años básicamente descarta que el paciente tenga una miocardiopatía hipertrófica. Hoy en día se están empezando a hacer estudios genéticos, pero que evidentemente a día de hoy no se pueden hacer a todo el mundo sin ninguna duda. Esto es un electro que nos mostraría una miocardiopatía hipertrófica. Bueno, esas ondas que veis ahí que son negativas, en un electro normal tendría que ser positiva y eso es muy orientativo de miocardiopatía hipertrófica. Pero no todo el mundo tiene ese electro. Entonces tendríamos que hacer un ecocardiograma. Eso es un paciente de la vida real. Como veis ahí, eso es un paciente normal. Eso es la pared del corazón. Veis que delgadita está. Y eso es la pared del corazón en un paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica. Fijaos lo gorda que está ahí, el grosor que tiene ahí el septo interventricular y lo pequeñito, que es lo normal, que está ahí. Y eso es una pieza patológica de un corazón normal. Eso es el músculo, eso es el ventrículo izquierdo y eso es el ventrículo derecho. Y eso es una miocardiopatía hipertrófica. Fijaros qué cantidad de músculo existe en esa zona, llegando a que los ventrículos estén prácticamente colapsados, casi no existe. ¿Cómo se trata eso? Pues con un desfibrilador. Si el paciente que tiene una arritmia ventricular por una miocardiopatía hipertrófica, o sea la causa, tiene la suerte de que vive en Mónaco y está en la plaza allí de, no sé cómo se llamaba, Luis II o algo así, como tienen un desfibrilador en todos los sitios, le ponen un desfibrilador y sale adelante y ya está. Si tiene la mala suerte de vivir en un pueblo de aquí o en uno de los estadios que normalmente no suele haber desfibriladores, pues probablemente se muera. Entonces, por eso yo creo que una de las indicaciones más y de las actuaciones más adecuadas es prácticamente en todas las plazas de los pueblos debería de haber, o en las plazas públicas de una ciudad, un desfibrilador, porque el desfibrilador salva vidas en ese momento. Y luego ya, dependiendo del tipo de patología, pues nosotros le colocamos lo que se llama un desfibrilador automático implantable, un DAI. Eso es un DAI. Tiene unos cables que van al corazón, a diferentes sitios del corazón, la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el seno coronario. Y esa es lo que es la pila, como se ve en una radiografía, y eso es lo que es un desfibrilador, que se pone debajo de la piel
del tórax y cuando alguien tiene una fibrilación, el aparato lo detecta, da un choque y salva la vida al paciente. En cuanto a la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, pues 4 cosas. Básicamente es una patología en la que parte del músculo cardíaco se ve sustituido por tejido graso. Y ese tejido graso, en esas zonas, también se van a producir mecanismos que nosotros llamamos de reentrada, que van a producir arritmias ventriculares malignas. ¿Cómo se diagnostica? Pues básicamente se puede hacer un electro, que también tiene unas pequeñas alteraciones, se puede hacer un eco, pero en este caso probablemente lo más indicado es hacer una resonancia magnética nuclear. En pacientes en los que se sospeche, probablemente haya que hacer una reso, pero ciertamente pacientes sin factores de riesgo familiar, con un electro normal y con una eco normal, probablemente también podemos descartar que se tenga una displasia arritmogénica. Esto es un electro típico de una displasia ritmogénica, también como veis hay unas ondas negativas y hay una ondita positiva que nosotros llamamos onda épsilon y que es la causa y que es una de las características de la displasia ritmogénica. Y eso es un corte anatomopatológico, histológico de un corazón que tiene una displasia ritmogénica. Como veis, toda esa zona que está amarilla, que son amarillas, es grasa que ha invadido el tejido muscular normal y que se ve en esa zona de ahí. Y eso va a producir las arritmias malignas. ¿Qué nos dice la evaluación del riesgo? Pues en principio que quiere decir que aunque la posibilidad de muerte súbita es muy baja, en pacientes que van a hacer deporte, sobre todo con determinadas características, pues no estaría de más hacerse un reconocimiento cardiológico. Bueno, como conclusiones, pues no cabe duda que a día de hoy, aunque las gentes dicen muchas cosas, pues la actividad física es fundamental. No hay nadie en su sano juicio que a día de hoy pueda decirnos que la actividad física no es buena. En segundo lugar, la actividad física es segura. Como habéis visto, la muerte súbita en personas que hacen actividad física es extremadamente rara, mientras que es muy habitual en personas que no hacen ejercicio. Y en tercer lugar, podría ser recomendable un estudio cardiológico. Yo creo que no hay ninguna duda que una persona que va a empezar a hacer deporte, que tiene más de 35 años y sobre todo si encima tiene algún factor de riesgo, no cabe ninguna duda de que debería de ir a un sitio donde le hicieran un reconocimiento cardiológico. Y ese reconocimiento cardiológico tuviera probablemente una exploración física, un electro, una prueba de esfuerzo y un ecocardiograma. Lo que pasa es que eso es una estrategia que probablemente no es coste efectiva. No puede ser que todo el mundo, no hay ningún sistema público de salud que sea capaz de soportar ese tipo de actuaciones. Lo que pasa es que, bueno, aquí pues en Zamora tenemos la suerte de que Recoletas, que siempre apuesta por la salud, pues vamos a empezar ahí una estrategia de prevención de problemas cardiológicos para el deportista, en los que optimizaremos y adecuaremos el reconocimiento médico, las pruebas diagnósticas que tiene que hacer cualquier persona que se dedica a hacer deporte, para descartar las 3 causas más frecuentes que están detrás de la mortalidad, de la muerte súbita, tanto en personas normales como en pacientes que hacen deporte, que como son, hemos dicho, la cardiopatía isquémica, la miocardiopatía hipertrófica y la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que con un electro, con un eco, una prueba de esfuerzo, se pueden diagnosticar en el 95% de los casos. Esos son los hechos, lo que dicen las guías, que dicen pues más o menos que estaría recomendado a casi todo el mundo. Ahora, mi opinión es que el hacer deporte es una excusa magnífica para pasarse por el cardiólogo y hacerse un reconocimiento exhaustivo que en muchos casos conlleva una prueba de esfuerzo y un electro. Llamamiento que hago exhaustivo a todo el mundo. Si todo el mundo pudiera hacerse un eco, pues probablemente se diagnosticarían muchas miocardiopatías hipertróficas y muchas displasias que en la mayoría de la gente no se diagnostican porque son asintomáticas y el primer síntoma que da es la muerte súbita y en muchos casos no podemos hacer nada. Entonces, pues bueno, yo teniendo en cuenta que aquí en Zamora vamos a iniciar un programa y tenemos la disponibilidad de hacerlo, nosotros encantados de la gente que quiera ir, le podemos hacer una estratificación del riesgo cardiológico para que su vida y su deporte sea más sano y más saludable. Así que muchas gracias
y eso es todo. Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en cajaruraldigital.com o fundacioncajaruraldezamora.es. Soy Tomás Aguiar. Les espero en la próxima entrega de este podcast.